Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Entonces, lo que vemos en el plano astral no vemos otra cosa que un plano, una parte más amplia del espectro de la luz, nada más. No es más que eso. Pero claro, eso te cambia mucho la percepción del mundo en el que vives. Porque en ese plano astral, que está sobre varios billones de oscilaciones por segundo, entonces tienes muchas cosas que la gente tiene hoy como cosas que de cuando en cuando aparecen. De acuerdo a algunas condiciones climáticas puedes ver un fantasma, puedes ver esto, puedes ver lo otro. Bueno, yo lo he vivido viendo desde que nací. Entonces para mí estas cosas son normales. Y esto es lo que me obligó a ser científico, porque yo me tuve que asumir como loco. Para los egipcios esto era que muchos nacían con estas cualidades y el que no las desarrollaba, porque se pueden desarrollar, cualquier persona puede aprender. Lo que pasa es que mejor no veas en astral si primero no has combatido todos tus demonios interiores, sobre todo el yo miedoso y el yo odioso, porque las cosas que vas a ver no te van a gustar nada muchas veces. En el astral se pueden ver las cosas más horrorosas que te puedas imaginar, proyecciones psíquicas inclusive. Algunas llegan a tomar materia cuántica, materia astral, no son átomos, pero son partículas cuánticas que lo componen, y vas a ver cosas horrorosas, porque el pensamiento es una impresora. El pensamiento, nuestro ojo de Horus que tenemos en el cerebro, puede proyecta cosas. Nosotros somos co-creadores con la naturaleza, creamos con nuestros pensamientos. Y tantas cosas que no os podéis imaginar. Entonces, ¿por qué el ser humano está cortado de sus cualidades que ya se llaman paranormales? Porque si no se haría daño a sí mismo, o sea, su propia mente, su propio sistema empieza a recortar aquello que puede ser dañino para uno mismo. Y no lo puede desarrollar hasta que no inhibe esas cosas peligrosas dentro de uno mismo. Y el miedo es peligrosísimo para uno mismo. Y el odio es peligrosísimo para uno y para los demás. Y los vicios también. Los egipcios conocían muy bien todo esto y nos lo han dejado tan claro que cualquier esoterista que sabe un poco se da cuenta de muchas cosas. A mí hay veces que yo llevo la vida dedicado a esto, pero hay veces que me encuentro gente que no ha estudiado nada de Egipto, que no ha visto nada, que está empezando a verlo gracias a internet y me empiezan a decir cosas que yo mismo no me había dado cuenta porque hay tanto para ver y tantos detalles que claro, digo, vale, ya veo. Que tienes vista astral, entonces te das cuenta de esto, de aquello y de lo otro. Gente que se consideraba loca por ver cosas que los demás no ven. Dime. Tú puedes tener vista astral, pero vista astral sobre una imagen no hay vista astral. No. Aquí hay una representación. Vista astral, en todo caso, sobre el terreno delante del original. Sí, claro. Hombre, en una foto puedes ver el áurea de una persona, por ejemplo. Pero no en todas las fotos. En un teléfono no lo veo. Si me muestran una foto en un ordenador, pues no lo veo. Pero puedo intuir cosas que eso es diferente. Pero en una foto, en una fotografía buena, inclusive aunque sea digital, pero que está impresa la fotografía, igual en una impresora, es increíble. No todas. Hay fotos que no, son para mí como en blanco y negro, aunque estén a todo color en una buena impresora. Pero una impresora láser tiene una cualidad que al imprimir, imprime factores cuánticos que el ojo humano no capta. Entonces yo puedo ver el áurea de una foto. No en todas las impresoras, repito, ni con todas las tintas. Ahora, las fotos de carrete, aquellas que en celuloide, en casi todas puedo ver el áurea. Incluso en fotos que son en blanco y negro. Son en blanco y negro para ti. Son en blanco y negro para mí la parte atómica, la parte de la imagen gruesa. Pero se ve el áurea. ¿Me entiendes? Pero no, en esta foto no. Aquí hay una representación de lo que es el plano astral. Esta imagen lo que tiene es una conciencia del plano astral. Es decir, aquí lo que tenemos es un sacerdote que está siendo instruido por su conciencia astral y su conciencia general. Por Horus y Anubis. Son alegorías del desarrollo de conciencia de este individuo. Digamos, un mago. Algo que tenemos en el misterio todavía son estas faldas, como ven, muchas son como de un animal, ¿no es cierto? Y otras son de tela, pero tienen una especie de cola, una cola que no sabemos si esta parte es la cola de un animal o una pluma, no sabemos lo que es. Ni sabemos por qué
¿Eso es un cuchillo o algo para cortar? No, no, no. Sí. No, no, no es algo que corte, no, porque lo hemos estudiado ya de muchas maneras y no parece un cuchillo, no. Esto es está unido aquí al cinturón, baja íntegramente casi hasta el suelo, casi hasta el suelo. ¿Colgándolo? Sí. Pero Colgando, te va ondeando ahí. ¿no? sí, sí, va colgando, pero no es un cuchillo. ¿Pero es recta o es un cordón lo que une la cosa? No, no, es una especie, aquí hay un cordón y aquí hay un objeto que no conocemos porque es que lo hemos visto en infinidad de grabados, esculturas y demás, pero no Egipto o de otro sitio? Sí, no, en Egipto, pero no sabemos lo que es. Eso está para investigar. Y el O sea, cordón que une ese objeto parece incluso de cadena, ¿no? no, esto aquí es una especie de cordón, una cuerda que se une con el cinturón. En este caso, por ejemplo, digamos, bueno, como esto parece ser una piel, entonces pues conserva la cola del animal, pero en este caso es tela. Y la usan tanto los dioses, o las representaciones antropomórficas de los dioses, como los hombres mismos. Ya sean sacerdotes, faraones, etcétera. O sea, no sabemos lo que es. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, lo tenemos también muy marcado. ¿Qué es? ¿Una rutera de esto como ponemos en los coches para quitar la estática? No he descartado eso, ¿eh? Que sea un elemento orgónico para interactuar orgánicamente con la tierra, porque esto aquí parece de capas verde, roja y azul, pero intercaladas con una capa blanca. Esto me daría idea de algo parecido a este sillón de faraón fabricado por Khalil. Sí, aquí adentro hay un dispositivo orgónico. Aquí hay un dispositivo que tiene unas cualidades. Pero hay otros diseños que son distintos que este, donde son capas alternas de un material eléctrico conductor, es decir, un metal paramagnético, que puede ser aluminio en nuestro caso. Si no, tendría que ser, pues no sé con qué lo harían los faraones, no lo sabemos, pero posiblemente lo hacían con una combinación, porque no puede ser cobre, no puede ser diamagnético ni ferromagnético. Entonces ellos tenían que conocer algún metal paramagnético como el aluminio, el titanio o el platino. ¿Y el material este que es paramagnético por un lado y magnético por otro? ¿Ese es diamagnético? ¿O no? No. Los materiales se dividen en tres clases. Magnéticamente se dividen en tres clases: paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos. A los ferromagnéticos se les pega el imán. A los diamagnéticos no. Y a los paramagnéticos son levemente repelentes del imán. Lo que pasa es que no lo ves. No llegas a ver, tú pegas un imán al aluminio y no es que te va a rebotar, no va a saltar, no es tanta la potencia, no es tanta la fuerza, pero las partículas se alinean en contra, en cualquier caso. Entonces no se le va a pegar nunca tampoco. Por eso cuesta, entre los diamagnéticos y paramagnéticos, cuesta comprobarlo, porque no lo vas a comprobar con un imán. Tienes que comprobarlo ya con otro aparaterío mucho más delicado, pero no los puedes comprobar con un imán. Pero el aluminio no es lo mismo que el cobre. El cobre es diamagnético, el aluminio es paramagnético. Tú una pirámide paramagnética la puedes usar, como esto es de aluminio de altísima pureza, nosotros damos un certificado por escrito de que tú puedes dormir en una pirámide o usar una pirámide grande o una casa piramidal o cualquiera de nuestras pirámides y puedes pasar toda tu vida dentro. Mientras más tiempo pases, mejor. Pero no te va a pasar nada. No solamente hay unos efectos buscados, sino que además no vas a tener efectos indeseables. Pero eso podemos garantizarlo por la calidad del aluminio, porque con un aluminio de inferior calidad no podemos garantizarlo, porque tiene cobre, níquel, hierro, en fin, puede tener diamagnéticos y ferromagnéticos. Entonces los efectos no van a ser iguales. El campo magnético no va a ser igual. Entonces, los faraones sabían perfectamente manejar este tema de la orgónica, evidentemente. De hecho, este cajón de Khalid no se lo ha inventado él. Él ha hecho como yo con las pirámides. Es decir, lo que hacemos en esta interdisciplinaria de nuestro equipo es coger información que vamos analizando, que vamos deduciendo, que vamos comprobando, y luego podemos por fin, cuando ya tenemos unos resultados prácticos, decir efectivamente, esto lo hacían para tal o cual cosa. Pero este cinturón, perdón, esto que cuelga del cinturón con este... ¿Cómo lo llaman los historiadores? Bueno, no me acuerdo, me han dado 2 o 3 nombres, pero no me acuerdo.
Como no le doy... Está sujetado arriba, por encima, que se mete dentro de la falda. Sí, llega hasta el cinturón. Pero no se sabe si el punto donde se sujeta es estratégico. No, ni se sabe de qué material hecho, porque no hay ninguno hecho. O sea, no hay ninguno en el museo, no hay ninguna... No, solo está en los grabados y dibujos. En este caso muy claro, pero esto es un papiro moderno. Esto es un papiro recién hecho, pero sí que los hemos visto en algunos templos, como el de Ábidos, vemos algunas imágenes donde se ve bastante claro esto, igual que esto. Aquí vemos a Horus, ¿no es cierto?, con su doble corona, amparado por Isis con tocado de Hathor. Decimos Hathor. ¿Y quién es Hathor? Hombre, Hathor pues representa la vaca también, representa la femineidad, representa la agricultura, representa la ciencia del agro. Las ciencias agrícolas están representadas en este caso en Isis con tocado de Hathor, pero al mismo tiempo tiene este otro tocado que es un buitre que se llama se me ha ido el nombre al cielo, porque también los nombres son medio puestos así sabemos lo que significan, pero los nombres puestos por los egiptólogos son discutibles, ¿no? Nebet. Bueno, en realidad este buitre es el mismo Horus. Horus es un halcón, pero este buitre, que es un carroñero, es Horus, la conciencia, comiéndose a los yoes psicológicos. Comiéndose a los yoes psicológicos. Es decir, que cuando yo estoy hablando con ustedes y enseñándoles esto, estoy tratando de que yo, Horus, está mi conciencia transmitiendo a vuestra conciencia unos conocimientos. Pero cuando yo estoy meditando y estoy pensando en que tengo una preocupación ahí que no me deja estar, ¿por qué tengo esa preocupación? A ver, no el problema, sino el yo preocupado. En realidad, es que tengo miedo que esto pase así, así, o sea que tengo un yo miedoso que está ahí. Entonces lo medito y mi conciencia asume la forma alegórica de este buitre y se come a ese yo psicológico. Porque es carroña psicológica lo que se tiene que comer. Entonces no es Horus, no es el halcón. El halcón puede comer carroña, sí, puede comer cualquier cosa, ¿no? Es omnívoro como ave, pero prefiere los bichos vivos, o sea, prefiere la carne fresca. Mientras que este buitre no, prefiere, que los hay en Egipto también, los hay en el desierto, prefiere la carne muerta. Pero, siguiendo con la alegoría de los yo psicológicos, es decir, ese buitre solo es útil cuando tú ya has matado a un yo psicológico y te queda carroña, digamos, no. Y alguien se la tiene que comer. No, es el buitre el que se come, es decir, cuando es una representación de tu conciencia cuando estás destruyendo el yo psicológico. Estás transmutándolo, porque estás entendiendo que es un miedo, un yo miedoso, que asuma cualquier forma. Puedo tenerle miedo a cualquier cosa, ¿no? Ay, le tengo un miedo a las arañas, o a lo mejor juego con las arañas, ay, pero le tengo un miedo a las víboras. Entonces, es un yo miedoso. Puede asumir cualquier forma el demonio del miedo. Puedo tener, además, muchos miedos. Y hay que destruirlos a todos. Pero todos los yoes psicológicos tienen solamente 3 familias: odios, miedos y vicios. Los odios, mira, odio a aquel porque opina distinto que yo. Un gilipollez muy abundante en este mundo. Odio a aquel porque me indujo a hacer la catarsis y ya me puso la vida incómoda. Cosa que ocurre con todos mis lectores y con todos mis alumnos. Me odian, un rato. Todos, sí, todos, seguro. En algún momento me odian. En algún momento me odian. Pero luego ya entienden, pero esto es normal. Esto es normal. Cuando un psicólogo trabaja bien, el paciente al principio empieza a odiar a su terapeuta porque le hace ver cosas que él no quiere ver, pero que las tiene que ver. Y entonces, ¿con quién te la agarras? Con el que te la hace ver. Crees que es tu enemigo. Por favor, Gabriel, ¿puedes decir cómo destruirse esos yoes psicológicos? El miedo, los vicios y los odios. Bueno, leyendo el libro Catarsis Cátara está todo muy bien explicado. Lo que pasa es que si entro en ese tema, se nos van 5 horas. Catarsis Cátara. Yo creo que con ese nombre lo van a encontrar enseguida.
ahí hablamos de fantasmas y de demonios. Fantasmas son las memorias, son los recuerdos, son los traumas. Los engramas que llama Dianética, los traumas que llama la psicología, la biodescodificación, etc. Pero en Catarsis Cátara tratamos sobre todo los demonios. Dejamos los fantasmas para la biodescodificación o bioneuroemocionalidad. Pero los yoes psicológicos, los demonios, no son solamente traumas. A veces se crean a partir de traumas, otras veces no. Se forman a partir de placeres, se forman a partir de sufrimientos, se forman a partir, sobre todo, de inseguridades que se transforman en miedos. Entonces tenemos que tener mucha fuerza para combatir a los yoes psicológicos y no cargarnos al que nos enseña a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo cuáles son tus miedos, y te hago llegar a lo profundo de tus miedos y te los hago sacar, me vas a odiar, porque vas a creer que yo soy tu enemigo, el que te ha destapado la caja de Pandora. Y no es así. Yo solo he despertado... ¿Tú me estás ayudando? Sí, no, pero... Ya, pero ocurre. Es una reacción inicial. Eso, sí, luego... La coges y dices, no. Claro, luego yo te enseño también a destruirlos. Entonces ya se empiezan a juntar todos tus yoes psicológicos y ya no soy tu enemigo, soy tu archienemigo, el demonio en persona. Porque, pero eso dura un tiempecito, hasta que tú te empiezas a dar cuenta que yo solo he hecho, lo único que he hecho es hacerte ver toda la mierda que tienes dentro, todas las desgracias que llevas encima, todos tus miedos, todos tus odios, todas tus vilezas, todas tus bajezas. Entonces es normal que me odies un rato. Y no pasa nada, si estás mejor, dijera el Mota, pero no pasa nada, que luego tú eres consciente de que yo no soy el causante de eso, que eso está dentro tuyo. Te sientes avergonzado conmigo, pero yo les digo a mis alumnos y a mis lectores, no tengan vergüenza conmigo, me pueden preguntar lo que sea, responderé en la medida de mi tiempo. Tengo poco, pero hasta ahora voy pudiendo responder a todos mis lectores, aunque a veces me demore. Normal, no tengo tiempo a tanto. Se ha vendido muchos miles de libros y trato de responderle a todos, sobre todo los que veo que necesita, porque también hay gente que escribe estupideces que están respondidas en el propio libro. No les voy a directamente, no pierdo tiempo en responder estupideces. Pero cuando alguien que está haciendo su catarsis, su proceso, me escribe, le tengo que responder. Porque veo que está haciéndola efectivamente y hay muchas cosas que en el libro no se pueden poner, porque cada catarsis personal de cada uno es un mundo aparte, y a veces uno, por más que esté explicado más o menos, pues alguno no sabe cómo seguir adelante, y no es nada complicado, todo tiene arreglo, todo tiene solución. La mejor inversión que se puede hacer en la vida se llama Catarsis Cátara. El tiempo que vas a gastar en ello es lo que te va a hacer cambiar la vida. Porque yo digo, mira, una de las mejores inversiones que se pueden hacer en la vida es dormir en una pirámide, porque te cambia la vida. Es decir, cuando yo me hago un esguince y al día siguiente me olvidé, porque el cuerpo se regenera de semejante manera, o me hago una herida y a los 3 días no te queda, te desaparece hasta la cicatriz, es una buena inversión, ¿no? Pero nunca hay una inversión mejor que el tiempo que gastes en eliminar tus miedos, tus odios y tus vicios, porque vas a ser verdaderamente tú, vas a ser un faraón, vas a ser un hombre que engendra su propia suerte y la tiene, bajo el sol, en armonía con la naturaleza. Eso significa faraón. Bien, pues sigamos adelante con esta enseñanza fabulosa que nos ha dejado Egipto, de la que seguimos sacando y seguiremos sacando las cosas más importantes que tenemos para aprender en este mundo. No hay cosas más importantes que aprender. Por eso se gastaron en hacer semejantes pirámides, por eso se gastaron en hacer semejantes templos. Más de 1 millón de metros cuadrados tenemos ya anotados de lo que vamos conociendo de los templos, y partes que no conocíamos porque no figuran ni en los planos que aparecen en internet, y vamos conociendo más y vamos descubriendo más en cada viaje. Ya llevamos 13 viajes a Egipto, y como siempre nos salimos un poco de lo turístico, nuestros viajes son completamente diferentes de lo turístico, vemos todo y mucho más que lo que ve un turista, con explicaciones que no tiene, y mostramos en detalles cosas que los guías no les van a mostrar, porque es muy incómodo explicar cosas que son... Todo Egipto es un gran oopart. Un oopart es un objeto fuera del tiempo. Es como un martillo, ¿no es cierto?, que aparece en un yacimiento carbonífero del Cretácico. Digo, ¿qué hace un martillo aquí? Si esto hace millones de años que nadie lo toca. Pues eso es un oopart. Bueno,
Todo Egipto es un nuevo parte, fuera del tiempo. O sea, no cuadra con la historia oficial, mejor dicho, porque resulta que las pirámides tienen la proporción de la molécula de agua perfecta y generan un efecto que se produce en la molécula de agua. Lo que hacemos es reproducir un fenómeno de la naturaleza a macroescala, con una cantidad fabulosa de beneficios. Los egipcios tenían entonces microscopios de barrido electrónico, porque eso lo pudimos saber nosotros con un sistema de conteo cuántico, algo mucho más avanzado que el microscopio de barrido electrónico. Mucho más avanzado que un simple microscopio electrónico de barrido. O sea, conteo cuántico. Nosotros hacíamos conteo cuántico. Nosotros utilizamos entre los años 84 y 91 la más alta tecnología cuántica existente. Mucho más avanzada que lo que aparece en las revistas. En las revistas no aparecen porque resulta que están haciendo cosas con unos sistemas carísimos, gastando muchos millones, que en realidad se embolsan algunos políticos y algunos pseudocientíficos, Entonces no quieren probar alternativas científicas diferentes porque si no pierden mucho dinero. Dinero de una mafia científica de élite. Y yo he trabajado con científicos que son de esa élite pero que no estaban detrás del dinero. Lo que les interesaba era saber más. Porque como decían ellos, para quemarnos las pestañas estudiando 10 años física cuántica, haciendo investigaciones para ganar dinero, para eso saben lo suficiente como para llevar un alijo por aquí y por allá y ganan mucha pasta. Más fácil y más rápido. No hubieran gastado 10 años estudiando física. Bueno, entonces también hay héroes dentro de todas las disciplinas, ¿no? Yo he contado con 2 de ellos, con 3 en realidad, con un matemático de élite también, que claro, un matemático descubre muchísimas cosas. Un matemático muy avanzado puede comprender a Dios a través de las matemáticas. Porque entiende una parte de la naturaleza. Cuando estudia la matemática en profundidad, dice, ¡qué maravilla, qué perfección! Esto es perfecto. ¿Y qué es perfecto? Solo Dios es perfecto. Es una forma muy científica de llegar a Dios, de llegar a la perfección del universo. No hay una cuenta mal hecha en el universo. No hay imperfección en el universo. Si no, no existirían las leyes universales. Las leyes de Kepler, por ejemplo, en la astronomía, son perfectas. Y todo el universo si no, habría un caos, no un universo. Bueno, Sekhmet, la poderosa. Es lástima que la imagen aquí está muy achicada, sí. Esta es una maestra ascendida que estuvo evidentemente dejando su enseñanza hasta hace muy poco tiempo y quizá todavía. Porque han pasado cosas muy raras y siguen pasando cosas muy raras. Es decir, aquí no se trata de creer o no creer. Yo no creo nada. Pero como soy muy metódico y soy muy escéptico, pero verdaderamente escéptico, porque escéptico no es el que niega, si yo digo, no, eso es tontería, y no he investigado lo suficiente, estoy creyendo que es tontería. Soy un crédulo de que no. Y los crédulos de que no son escépticos, son tontos. Un escéptico, antes de negar algo, lo que hace es investigarlo a fondo, pero no lo investiga para negar, porque investigar algo para negar te va a llevar a una serie de conclusiones nihilistas y vas a terminar negándolo con una supuesta argumentación. Yo cuando quiero saber la verdad, no puedo buscar si por sí o por no, porque estoy ya con un prejuicio, estoy haciendo un desarrollo preconcebido en mi interior. Entonces me voy a equivocar y voy a hacer a lo mejor todo un silogismo de todo el desarrollo del método que aplique. Va a estar lleno de silogismos y me va a llevar a que yo quería demostrar que sí, pues demuestro que sí, y si quiero demostrar que no, voy a llegar a demostrar que no. Si yo quiero saber la verdad, no tengo que demostrar un sí o un no. Quiero saber la verdad. No puedo investigar. Primero, no se investiga para demostrar nada. Cuando yo investigaba con las pirámides no quería demostrar nada a nadie. De hecho, hasta el año 2001 ni siquiera quería ocuparme de fabricar pirámides. Que finalmente tuve que comprender que nadie lo puede hacer con la misma responsabilidad que el que se ha gastado toda su herencia, sus bienes, todo su tiempo de toda la vida, trabajar para ello y después pretender que venga otro al que yo le doy gratis la cosa y que vaya a poner la misma responsabilidad. Pues yo creía que podía hacer eso, pero no.
Alguien me hizo entender de que nadie lo iba a hacer, que si alguien lo hacía, lo iba a hacer mal, lo iba a hacer para ganar dinero. Yo no hago esto para ganar dinero, no fabrico pirámides para ganar dinero. Tengo que ganar dinero porque si no, no puedo seguir haciendo. Pero si fuera por ganar dinero, sigo trabajando con piedras preciosas y con el canto. Me divierto una barbaridad y gano una pasta gansa. Y viajo y me divierto que no veas. O trabajo como psicólogo, que también me gusta. Pero no, me tuve que dedicar a hacer esto porque si no, nadie lo iba a hacer con la misma responsabilidad que el que gastó toda su vida en ello. Entonces, con esto de Sekhmet, tengo que hacer lo mismo que con las pirámides. No quiero demostrar si Sekhmet existe o no existe, si es verdad o no es verdad. Junto información y hago mis experimentos. ¿Me entienden? Yo no voy a no trato de demostrar que Sekhmet está influyendo en algo en Egipto. Solo analizo. Una de las pautas que tengo es lo que les contaba recién. En el Museo del Cairo pasaron cosas tan extrañas que hasta que alguien les dijo, van a tener que llevar a Sekhmet de vuelta a su sitio porque no quiere estar aquí. ¿Es la estatua esa que nos has enseñado? Es esa estatua, una estatua más o menos así, pero no está con la lanza, está con las manos juntas. En otro... ¿Está sentada o de pie? No, de pie. En una... No tengo foto... Bueno, sí, tengo alguna foto por ahí, pero no está en este... Entonces, pero en Egipto, en Karnak, los que saben van a la capilla de Sekhmet, está a un costado, a unos 100 y pico metros del centro del templo. Entonces, pues ya les digo, yo no intento demostrar que Sekhmet existe o que no existe. Pero he hecho mis pruebas y mi teoría es que está, es que existe, que hay una entidad que está haciendo cosas. De hecho, las hace. Y se ha hecho tan evidente que, bueno, como científico, yo no puedo negar la evidencia. Tampoco puedo tomar esas evidencias hasta ahora como una afirmación absoluta, porque una buena parte de ello pasa por percepciones mías, que se han dado en unas condiciones muy especiales, y que se han dado con circunstancias especiales, que se han dado con animales con comportamientos que ningún etólogo podría creer que puedan esos animales hacer estas cosas. Entonces he pedido mis comprobaciones y las he tenido. Entonces, digamos, yo tengo que aceptar que Sekhmet realmente existe todavía haciendo cosas en Egipto. Pero, ¿En qué forma? no sé, de alguna manera. En Egipto. En Egipto. Por la... No sé si en el mundo, pero una maestra... La maestra ascendida es un ser humano que ha ascendido. Que ya está en un reino superior al humano. Pero que sigue en el plano terrenal. Claro, sí, exacto, haciendo cosas para los humanos aquí. Eso es. Una persona humana. Una persona, sí. Perdón. Sí, un Cristos no es otra cosa que una persona que ha cambiado de reino, ha pasado al reino... A ver, cuando los católicos están hablando de un Cristo y están adorando a un Cristo, que les dice, estas obras que yo hago, vosotros también haréis, y más grandes aún haréis. Y el tío andaba curando inválidos y hasta resucitando muertos. Yo digo, ¿pero qué hacen ahí? Pidiéndole estupideces, arrodillados como esclavos y adorando una cruz de martirio, por favor. Cuando el tío les estaba diciendo que cosas más grandes que él harían aún. No sé si queda claro. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Ascendió al reino, además lo hizo como mortal. Hijo de un primordial y de una mujer carnal, mortal. ¿Qué es primordial? Un hombre verdadero. Un hombre natural. Se ha realizado y alcanzado todas las dimensiones. No vamos a entrar en los primordiales, pero el que quiera saber de ello va a tener que averiguar de la tierra hueca. Del paraíso terrenal. ¿Dónde está el paraíso terrenal? A 1000 kilómetros de aquí, pero para abajo. Donde la iglesia puso el infierno. Donde la iglesia puso el infierno. Entonces, bueno, no nos vamos al tema de la luna, porque nos vamos a otro planeta. Con lo que hay aquí tela ya. Bueno, a veces sí, para algunas cosas conviene irse a ver otros aspectos del universo para cotejar, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar ahí. Que quiera ver más sobre la luna, que vea las 10 arbitrariedades o anomalías de la luna y ya está. Para empezar, recién hablábamos de la perfección del universo, ¿no? Hay unas leyes de Kepler, hay unas leyes de Newton que se estudian en astronomía y que, bueno, tienen que ver con la gravedad, con el mecanismo del universo y tal. Y la luna es el único cuerpo celeste que tiene una órbita circular, no elíptica. O sea que, no sé si la luna, pero por lo menos la órbita es artificial. Bueno,
Otra cosa, otra cosa muy curiosa, pero lo vamos a hablar en otro momento porque no tengo los elementos, ni las fotografías necesarias, ni todo lo necesario. Hay una parte de Egipto en la que se supone que la luna no existe. Es decir... Que no se ve desde ahí. No, o vamos... Existirá en otro lado. A ver, en alguna época, en Egipto, toda una serie de narraciones debería estar la luna, y no está. En alguna época del pasado. En alguna época del pasado. Y hay un momento en que parece que aparece la luna. Que no es una época sándwich. Pero como es una teoría, se los dejo, esto lo digo porque la gente que suele ir a Egipto se va a encontrar en el templo de Edfu las claves. Pero tendría que entrar, es tema aparte. Lo dejo ahí para que los que están viendo este vídeo, van a Egipto muchas veces y van al templo de Edfu, preparen muy bien sus cámaras y sobre todo, entrando al templo por la pared de la derecha, pero por fuera, estudien muy bien ese costado del templo, porque ahí se van a encontrar cosas muy interesantes sobre esto que estamos hablando de la luna. Bueno, volviendo a Sekhmet, sí que la metafísica y las pirámides tienen que ver, porque toda esta gente fue la que enseñó la ciencia de las pirámides, pero la ciencia de las pirámides es una ciencia muy objetiva, es una ciencia física que se aplica en terapias. Maravilloso, que curamos un reuma definitivamente, que curamos la esclerosis múltiple, que curamos entre 1 mes y 2 meses la fibromialgia desaparece. Y no son cosas traídas de los pelos, ni hacemos rituales raros para ello. Funciona por efectos físicos. Es ciencia física. Entonces la metafísica, claro que tiene que ver, pero si la metafísica no es otra cosa que el estudio de las leyes de la naturaleza de la cual las ciencias físicas derivan. Volviendo a los dioses egipcios, porque tenemos que ir conociéndolos porque así solamente podemos tener el criterio, el concepto. Fíjense que este es Ptah. El nombre original de Egipto es Ankhemtah. Escuchen bien, Ankhemtah, que si lo dicen rápido, Ankhemtah, Egipto. De ahí deriva la palabra. Ankhemtah. Aquí tenemos el Ankh, ¿no es cierto? La llave de la vida, como lo hemos visto hace un rato, y este es Ptah. Ptah, el dios Ptah. P-T-H-A. Ptah. Ptah es un niño, un bebé, que está con un gorro de... porque fíjense que mayormente se pone... Aquí está un poquito más... completito, digamos, pero en realidad es un ajuar de bebé, solo que en este caso lleva escamas en lugar de tela, como aquí. Lleva escamas. Y lleva un gorro de nadador, que se hacía con vejigas de animales, pintado de azul, porque está en las aguas primordiales. Es un bebé, pero tiene barba. Es un bebé porque está recién nacido, pero tiene barba. Es viejísimo. ¿Qué puede ser? La esencia divina, Dios mismo. Está permanentemente recreándose, está permanentemente naciendo, pero al mismo tiempo es antiguo, es eterno. Y tiene todos los poderes. Aquí tenemos el Uas, este misterioso callado con puntas, con 2 puntas, que acaba en una especie de cabeza de gacela. Al mismo tiempo está, en este caso, junto con un Ankh y con un jet, J-E-D, jet, es este aparato que no es otra cosa que un condensador eléctrico. Jet. Un jet es un condensador eléctrico, La cabecita ahí arriba. compuesto de capas alternativas, igual que una batería, un condensador. Es ¿El un... material en la parte de arriba? ¿Esto? No, del palo que se llama... ¿Del Uas? Sí, del guas. Este palo es el Uas. ¿Y de qué material es? No sabemos, no sabemos, Pero es que porque en el museo egipcio hemos encontrado 2 Uas. ¿Una es esa? Pero, no. Uas de tamaño como para que lo coja una persona. Pero son de madera y mal hechos, toscos. Vale, que no es original. Claro, digamos que si yo encuentro una escopeta de madera, No tira.
no es precisamente una escopeta, es un juguete de un niño, o es alguien que hizo una réplica por ocupación artística, yo qué sé. Pero una escopeta de madera, labrada en una madera, no es una escopeta. Bien, esos guas que hay en el museo son una representación en madera de un guas, pero no son un guas. ¿Por qué estas dos puntas que lleva? ¿Sería para pegar en el suelo y producir algún tipo de energía por diferencia de potencial eléctrico? Y aquí le pregunto a los tecnólogos, aquí le pregunto a los expertos en magnetismo, electricidad, electrónica, etcétera. Les pregunto esto y que les llegue este vídeo y a ver si les da alguna idea. Si de una diferencia de potencial eléctrico y o magnético puedo extraer energía, en la atmósfera tengo medio Gauss, en este gran electroimán que es la Tierra. Y en el piso, en sólido, tengo un Gauss. Tengo un potencial considerable, medio Gauss de diferencia. No podría darse en el piso con algo para producir una diferencia, para aprovechar energía de ese potencial energético. ¿No estará esto compuesto de unas células conversoras para sacar energía? ¿Para la persona o para Por ejemplo, para producir un rayo, para producir una luz, para alimentar una linterna. Una pregunta, ¿para qué es esta cosa de aquí que lleva? ¿Cuál? Bueno, Bueno, esto es un collar, una especie de pectoral, protector. ¿Pero tiene algún uso? Aparte del ornamental, supongo que algún uso debería haber tenido, pero en este caso no lo sé. Son muy bonitos, son un estilo ornamental muy bonito, ¿no? Pero entiendo que debe tener otros significados también, porque de acuerdo a los minerales que se utilice, posiblemente también sea un pedazo de orgonite que lleva encima. Porque básicamente estás usando metales, engarzando piedras. ¿Qué sentido tiene usar un collar? Meramente estético. Yo a mi mujer la veo mejor sin ningún collar. Vamos, que se quite todo. No, pero también tiene ¿Por qué un collar le queda bonito? A ver, un collar le queda bonito, ¿vale? Sí, estético, ¿no? Puede tener un uso práctico. Bien, pues yo no concibo que se utilice una semejante pectoral como este, que debe tener su peso además, y que no tenga una utilidad práctica. ¿Solamente estética? Esta gente científica que no daba esta gente que no daba puntadas sin hilo, alguna otra utilidad debe tener. Yo supongo, porque además lo pienso en sentido práctico, no es que yo sea un utilitarista que todo tiene que tener una utilidad práctica, pero si puede que sí, ¿por qué no? Si yo llevo un adorno, me tiene que ser útil, no solamente estético. Yo trato de que lo útil termine siendo estético también, no a la inversa. No uso algo porque sea estético. Los adornos son muy bonitos de ponernos, es como, no sé. La belleza también tiene un... Sí, la belleza tiene una utilidad, por supuesto que sí, pero en este caso cuando hablamos de estas cosas tan complicadas y tal... Tú puedes coger algo que es puramente ornamental y darle un uso práctico. ¿Qué pasa? Mucho mejor al revés, ¿no? Claro. Bueno, aquí... ¿Templarios o no? Claro. Bueno, este grabado templario es de la época tolemaica posiblemente, ya bajo la custodia de Roma, pero también digamos que en la historia egipcia, que la mayor parte de la gente la relaciona con Julio César, también es un cuento, porque Roma y Egipto estuvieron relacionados desde la creación de Roma. Digamos que además Roma se creó con apoyo de los egipcios. ¿Saben lo que era? ¿Por qué se creó Roma? ¿Para dominar Europa? No, para proteger a Egipto por el norte. Roma se creó para proteger a Egipto por el norte. Con el auspicio de los egipcios se fundó Roma. ¿De quién temían los egipcios? No es que temían, no, que va. Al contrario, esos eran los menos peligrosos. Lo que pasa es que había toda una franja central de Europa que era un poco el paso de distintas culturas, de distintos individuos y tal. El problema hoy en día no se puede tocar porque movería susceptibilidades. Pero ya existía una nación que buscaba dominar Egipto.
ya existía un pueblo que quería esclavos a todos los demás. Entonces Egipto tenía que cuidarse. ¿Cómo se cuidó? Se cuidó, por ejemplo, instruyendo a los graquios, que los griegos. Graquios, no sabemos si la palabra es exacta, pero el pueblo griego era una tribu, y una tribu bastante tranquila, bastante pacífica, mientras no les tocaban las narices. Como tenían un buen comportamiento y durante muchos años pues simplemente habitaron sin molestar a los demás hasta que vinieron los turcos, con los turcos empezaron a tener una serie de problemas, se divide un poco el carácter griego, ¿no es cierto? Y por un lado tenemos toda Grecia y por el otro lado tenemos Esparta. Esparta es un poco el cuartel defensivo de los griegos. No eran un pueblo separado de Grecia como te enseñan en la historia, que Esparta y Atenas eran tan diferentes. No, eran el mismo pueblo, solo que uno tenía una función y otros tenían otra. Es que pensar que esos dos pueblos eran diferentes o pertenecían a distintas madres es una gilipollez absoluta. Falto de sentido común y falto de criterio en el desarrollo del estudio de la historia, porque si hubieran sido estos hubieran dominado a aquellos o viceversa, hubieran sido enemigos, porque no se pueden tener dos caracteres así como pueblos separados. Eran dos partes del mismo pueblo. A ver, yo tengo un criterio y un carácter, por ejemplo, muy tranquilo, muy pacífico, soy un ciudadano modelo que pim, pam, pum. Pero tengo el policía que es un tío que puede sacar un arma y pegar un tiro, ¿no es cierto? Está preparado para ello, porque tiene que defenderte, porque tiene que cuidarte, pero un policía será tan distinto de mi mujer que no mata una mosca, Mentira, es una guerrera terrible, pero quiero decir que, por ejemplo, en la apariencia, bueno, no, pero es una ciudadana muy de ir con la ley, muy tranquila, y muy sociable, y muy cariñosa, y muy dispuesta, y el policía no, el policía es una persona aguerrida, ¿no es cierto? Pero a ver, el policía es parte de mi pueblo, es una parte de mí, Yo tengo incorporados los dos aspectos, el aspecto de guerrero y el aspecto de ciudadano. Bien, los griegos, por una cuestión estratégica, tuvieron que separar a una buena parte y ponerla en Esparta. Pero los espartanos no eran otro pueblo, eran parte del mismo pueblo griego. Solo que tenían que hacer una misión y tenían muy claro lo que tenían que hacer. Bueno, y todos estos fueron instruidos por los egipcios constantemente. En los templos griegos se enseñaba lo que los discípulos aprendían en Egipto, iban a instruirse, a iniciarse, para luego ir a enseñarlo al resto de los pueblos. Roma con lo mismo. En el templo de todos los dioses de Roma se enseñaba la metafísica que aprendían los iniciados en Egipto. Y así en Asia Menor también, en Baalbek, que era un imperio que también duró unos 6 o 7 mil años por lo menos, desde antes de Cristo, posiblemente unos 10.000 años, ya existía Baalbek, y duró más o menos, luego fue Babilonia, pero antes de ser Babilonia fue otra cosa, muy superior. Ya los babilonios eran descendientes, como los últimos faraones egipcios, los ptolemaicos, eran descendientes ya de última, ya habían cambiado muchas cosas, ya se había perdido gran parte del conocimiento, porque también hubo una decadencia, con mucha gente que se fue, desapareció, y no dejaron ni cadáver, que ese es otro misterio, que como no lo pueden afrontar los cerebros de tan pocas neuronas, de los ultraortodoxos de la egiptología, pues cuando les dices estas cosas, te dicen que estás delirando, que eres un... A ver, yo no estoy delirando cuando algo no lo sé, pero no me cabe en la cabeza que hicieran tanques como los del Serapeum y los pudieran cerrar herméticamente y al vacío, sin una cámara de extracción de aire, porque eso es un misterio físico. Como hay misterios matemáticos, nosotros no podemos hacer tanques como los del Serapeum, no porque no tengamos herramientas, sí, podemos trabajar, hacer la piedra igual, pero no los podemos hacer iguales que los que están, copias de los que están, pero no los podemos hacer iguales porque resulta que no tenemos la matemática adecuada. Esto ya es el ¿cómo? No tenemos la matemática, ¿no? Curiosamente, creemos que sabemos todo, pues los más altos matemáticos tienen muchos problemas todavía por resolver. Hacer los tanques del Serapeum son un misterio matemático sobre todo. Aparte de que ahora están todos abiertos, pero estaban cerrados al vacío.
Cuando Howard Weiss hizo detonar uno de ellos, se fue para adentro todo el escombro en lugar de para afuera, es decir, implotó. La dinamita implotó, no explotó. Por lo tanto, estaban al vacío. Y no hay válvula de vacío ahí. Es un tanque en el que caben 16 personas de pie. Sí, luego. Pero esto lo vamos a ver rápidamente en imágenes luego. Pero el misterio de estos tanques más irresoluto aquí es físico. Porque, por un lado, ¿qué había ahí que se fue y se llevó hasta el aire? ¿Teletransportación? ¿O ascensión? A un reino diferente, es decir, a una dimensión, no dimensión, a un plano vibratorio diferente. ¿O cuál es el misterio matemático de la historia no resuelto hasta ahora? Porque hasta la fórmula para la cuadratura del círculo se resolvió estudiando las pirámides, pero resulta que en el Serapeum tenemos otro problemilla. No podemos hacer, si nos cambian una medida, no podemos hacer otro tanque con las mismas características, que el volumen de vaciado sea igual que el volumen pétreo. Repite, perdón. El volumen de vaciado es exactamente igual que el volumen pétreo. Pétreo, de la piedra que... De la piedra que queda tiene un volumen, ¿no es cierto? Es exactamente igual que el volumen vaciado. No tenemos fórmula para eso. Es decir, que esta gente tenía unas matemáticas que nosotros todavía no hemos desarrollado. He construido que sea así, por ejemplo, que la pirámide esa tenga un volumen de material y que la espacio sea el mismo volumen. Eso es. Pero en este caso son unos tanques las tapas pesan 25 toneladas. Las tapas son. Pero pesa igual. Entonces, bueno, no, pero aquí el problema es un problema matemático. Que si yo puedo... Esto no se sabía cómo hacer. No se sabe cómo hacer en realidad. Solo que se encontró, se midió, el profesor José Álvarez López estuvo haciendo las mediciones, fue el último el que le dejaron hacer. Hoy, si te pillan con una cinta métrica, no te dejan medir, ¿eh? No te dejan medir nada en ninguna parte. Te empiezan los guardias a molestar, que no, o a sacarte dinero, pero al final no te dejan hacer. Con la fotografía todavía porque es un clic, ¿no es cierto? Pero así todo en muchos sitios no te dejan hacer nada. En otros sitios pagando sí. Pero el problema mayor lo tienes cuando empiezas a medir. Parece que tienen más prohibido la cinta métrica que la cámara fotográfica. Pues vaya tontería, haces una foto... Sí, pero mira, intenta sacar una cinta métrica en el Museo del Cairo o en cualquier lado y empieza a tratar de medir algo. Y verás los problemas que te llevas. ¿Sabes que tienes unos bichitos que pueden caber dentro de mi mano y que ni siquiera se puede ver? Yo lo apunto y por láser... Sí, tendré que buscar un metro láser, pero bueno, que es problemático. Bueno, entonces... Tenemos este problema matemático no resuelto. Hay 23 tanques, todos tienen distintas medidas, pero todos tienen la misma cualidad. Podríamos hacer una réplica de cualquiera de ellos porque ya está hecho. Pero si me cambian una medida no puedo hacer una réplica porque no sé cuál es la medida proporcional correspondiente. Porque para sacar esto, tú dices, vale, pero si el volumen de vaciado, tan fácil como saco el volumen de la masa, lo divido por 2 y ya está. ¿Sí? ¿Y cuánto es lo grueso que te tiene que quedar cada pared? ¿Y cuánto es lo grueso del fondo? Y una pregunta, entonces, para poder determinarlo, marcarlo y hacerlo, tienes que resolver una ecuación donde tienes 8 factores de los cuales 5 son incógnitas. No lo podemos resolver. Bueno, seguimos. Vamos con tu pregunta. Sí, que cuando se abrió eso o se dinamitó, es decir, hay algunos que están cerrados todavía, me imagino. No hay ninguno cerrado, porque después que Howard Weiss abriera uno, esto se enteraron enseguida, porque claro, todo ahí finalmente se espiaban los que descubrían tal cual o tal cosa, ¿no? Entonces unos franceses, ahí en el bazar, en Al-Khalili, recibieron la noticia de un guía, de uno de los que estaba con Howard Weiss, que había encontrado aquello, que ya se conocía aquello, no lo había encontrado, sino que nadie se había animado a tocarlo, y que había metido una explosión de dinamita, pero que la explosión se había ido para dentro del tanque. Entonces, los franceses estos, 2 franceses, dijeron, ¿cómo se va a meter? Estaría el vacío. O sea, lo entendieron inmediatamente que estarían al vacío los tanques. Y entonces, este guía había llevado una muestra de cómo estaba pegada la tapa, y la tapa estaba pegada con una especie de cola. Entonces, había cuchareado un poco para sacar y entonces les mostró lo que le dijeron, pero si esto es petróleo, esto está a base de petróleo. Es una cola,
una pez, un pegamento, digamos un pegamento semiduro, pero que puede ser agujereado fácilmente, solo que si no es agujereado, pues aguanta cualquier presión. Entonces, los franceses estos dijeron, a ver, ¿y qué tamaño tienen los tanques? Y tal y tal. Bueno, como era muy grande, vieron tal, entonces llevaron unas hipodérmicas muy grandes, largas y muy finas. Entonces, tardaron unos meses en prepararse, volvieron a Egipto, pum, y entonces metieron las hipodérmicas y aquello chupó aire y ya un poquito de palanca y pudieron abrirlas. Pero antes no las podían, no había manera de abrirlas, era un misterio porque no había nada, al vacío. Lo que pasa es que ya había entrado aire, metieron aire con la hipodérmica para poder destaparlos. ¿Y las paredes interiores lisas? Lisas, completamente, lisas espejo. Y fuera no era espejo, ¿no? Pulidas de espejo, es un pulido perfecto. Bueno, volvemos, ya vamos a ver imágenes. Volvemos con los templarios. Los templarios, hemos estado cuidando los templos, cuando no reproduciéndolos o tal. No tenemos nada que ver, aclaro, no tenemos nada que ver, ninguna orden templaria, de las órdenes templarias propiamente dichas, ninguna tiene que ver con la construcción del templo de Salomón, ni con la construcción de templos de la religión judía, para nada, ¿eh? Tampoco tenemos que ver actualmente con la construcción de ninguna iglesia ni con ninguna mezquita. En el pasado sí tuvimos que ver con la construcción de mezquitas y de iglesias donde hemos dejado el conocimiento. Por parte del Islam nuestras órdenes nunca tuvieron ningún problema con el Islam. Nunca tuvimos persecuciones por parte del Islam, en absoluto. No digo que en el Islam no hayan fanáticos, que sí que los hay, pero nosotros no hemos tenido ningún problema con el Islam. Sí lo hemos tenido con el catolicismo. Ha sido enemigo acérrimo del templarismo. Les construíamos las iglesias para dejar el conocimiento, pero había siempre una persecución del conocimiento, ¿eh? Sí, porque por ejemplo la iglesia, yo que he visto por ahí comentarios en internet, te dicen no te metas en el plano astral, ese es un plano que no se supone que es para los hombres. Claro, bla, 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 bueno, bla, bla, bla. es que en realidad es así, es un plano que hay que conocerlo, pero tienes que saber por qué, para qué. Si no tienes una finalidad, por mera curiosidad, no te metas. Eso, y además no te puedes meter sin conocimientos, tienes que tener primeramente un buen conocimiento teórico, y a la hora de tener un conocimiento práctico tienes que ir con mucho cuidado y en lo posible con alguien que ya maneje el plano astral. No te puedes meter solo porque sí, porque vas a tener mucho menos problemas metiéndote en una ciénaga de cocodrilos que metiéndote en el astral. Vas a sobrevivir más seguramente metiéndote en una ciénaga con cocodrilos que metiéndote en el astral. Es muy peligroso el plano astral. No es un plano para ser habitado. Sí que el discípulo, el esoterista avanzado, tarde o temprano tiene que conocer el astral. Y más vale que aprenda a manejarse en el astral. Y toda persona debería conocer mínimamente algunas cuestiones, porque tarde o temprano, cuando abandone el cuerpo físico, al menos un tiempo estará en el astral. Y ahí podrá optar entre volver a la tierra, volver a la vida o hacer otro proceso. Porque la escatología de algunas religiones es muy así. Pasa esto, después que te mueres, no. Es muy variado. Por eso recomiendo el libro este de Ramiro de Granada, Reencarnación y el viaje astral, donde todas esas cosas están explicadas, aparte de que hay una interacción científica en el análisis, también lo hay en la didáctica, para que lo entienda todo el mundo. Porque de estas cosas se puede creer o no creer. Yo recomiendo no creer nada, pero sí investigar. Porque morirse, todo el mundo tarde o temprano se muere. Y cuando te mueres es cuando dices, joder, ¿por qué no me habré enterado un poco antes de que me tocara esto y estar un poquito mejor preparado? Porque si no, les pilla como un viaje. De pronto tienes que hacer un viaje que tal y estás aquí en mantillas. Pues no. Si tienes tiempo a prepararte, prepárate, que es importante para ti, porque todo el mundo se va a morir y no sabes en qué momento te vas a morir. Y vas a tener que pasar por ese plano. Indiscutiblemente vas a pasar por el territorio de Anubis, que llamamos. Bueno, ese plano está aquí mismo, simplemente que van a cambiar tus percepciones. Y como no vas a tener un cerebro con todas sus limitaciones para ver nada más que lo material, vas a ver la otra parte. Y nadie te va a ver a ti, y nadie te va a escuchar. Y las cosas se ponen duras cuando una persona se muere, y la mujer y los hijos no lo ven, no lo escuchan, y creen que no está, y dicen todo lo que no se animaban a decirle, y encima sientes todo lo que no se animaban a decirte, no te dijeron nunca. Es muy duro después de la muerte, no la muerte en sí, sino lo que viene por no estar preparado. Por todos los miedos y los yo psicológicos. Y los yo psicológicos tuyos y los de los demás. Y las cuestiones sin resolver que has dejado. Y las cuestiones sin resolver.
Entonces, a ver, prepararse para la muerte no es una tontería, pero no te preparas para morirte, simplemente aprendes lo que tienes que aprender de la realidad de la vida. Y entonces, a la hora de morirte, estarás preparado. Antes los sacerdotes, hasta hace varios siglos atrás, los sacerdotes católicos te enseñaban, y como era reencarnacionista la Iglesia, conocían algo los sacerdotes, te ayudaban para hacer tu proceso. La escatología católica era muy diferente que la de ahora. Pero no es que te mueres y enseguida ves el túnel de luz y los angelitos que te vienen a buscar y te vas con el Señor y te quedas ahí aburrido por la eternidad. No, no es así. Ni que si eres malo te vas al infierno. No, no es así. No es así. No es tan pueril la cosa y es mucho más variadita y más vale estar preparadito en cualquiera de los casos. Bueno, como les decía, los templarios hemos construido templos. Templarios llamamos a los que construyeron los templos en Egipcio, solo que no los conocemos. Todavía no sabemos realmente todo como pensaban. Ya vamos conociéndoles más. Sabemos lo que ellos sabían porque nos lo han dejado escrito, nos lo han dejado grabado, nos lo han dejado en las construcciones. Nos han dejado la matemática, la geometría, nos han dejado todo este bagaje formidable de los conocimientos más importantes que todo ser humano debe tener. No importa que sea una civilización que usa arco y flecha o que manda cohetes a la luna. No importa. Todo el conocimiento de Egipto es imprescindible para todas las humanidades, de cualquier mundo, de cualquier parte del universo, porque son los conocimientos universales que le sirven a cualquier persona, sea quien sea y haga lo que haga. Esto está en el templo de Edfu. No, está en el templo de Philae. Ah, en Philae. A lo largo de los milenios, estos templos y estas pirámides y todo esto han sido cuidados, han sido no completamente reedificados, pero sí que se han hecho arreglos. Si acaso existió un faraón llamado Jufu, que como dice Heródoto, me lo contaron unos pastores a quienes no atribuyo ninguna confianza, o sea que ni él mismo creía la historieta que se cree hoy la ciencia oficial basada en los escritos de Heródoto, ¿no? De que el faraón Keops construyó la Gran Pirámide en 20 años. Pues no, la Gran Pirámide no se construyó en 20 años, a lo mejor se construyó en 20 días, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no pudieron construirse con el sistema que te dicen los arqueólogos hoy, porque construir las grandes pirámides implicaría colocar un bloque cada menos de 4 minutos. Entonces, lo que sí han hecho ha sido conservar los templos, conservar las pirámides y posiblemente Keops ocupara en algún momento 20 años en hacer unas cuantas chapuzas de arreglo. Hizo arreglos, conservación, y en eso pudo tardar a lo mejor 20 años, pero no en construirlas, y menos con la tecnología que se supone de la octava, de la cuarta dinastía, bueno, que las herramientas están en el Museo del Cairo, y dice, solo te sirven para hacer algún arreglito así de un rancho de adobes. Bueno, se nos está agotando el tiempo, vamos a ver rápidamente unas muy pocas cosas. Fíjense que aquí en el templo de Abidos tenemos una de los muros mejor conservados. Todavía con sus pinturas, no sabemos si son las pinturas originales o fueron repintados en alguna época, que es muy probable que fueran repintados, pero también todos estos templos han estado tantos años, tantos siglos, milenios a veces enterrados en la arena, que se han conservado. Aquí tenemos por ejemplo a Anubis, como ven, con el cuerpo rojo, no la ropa, el cuerpo rojo, entregando el Eka, el Nejej y hasta el Was, con el Ankh y el Yed, todos estos atributos a un sacerdote pero con corona política, económica, administrativa, con todas las coronaciones, que tiene un mazo, que suponemos que es un mazo militar, un mazo de golpear, pero no estamos muy seguros de esto. Igual era un aparato para multitraducción de todos los idiomas
del universo, yo qué sé. Porque yo no lo veo a este señor en actitud de golpear a nadie. Y está con el Ankh, la llave de la vida. Esto es teoría, lo que estoy diciendo, por ejemplo. Es una teoría. Porque esto está curiosamente muy brillante. Pero porque un mazo puede ser un mazo de guerra, pero es muy raro. De todos modos, el cuerpo de este hombre está en color rojo también. Es decir, es alguien que tiene un avance espiritual considerable. Su cuerpo astral es lo que está representado aquí de braja rojo. Aunque esté materializado, se está pintado con el color del astral. Pero lo curioso, tecnológicamente aquí, es que esta falda, que también tiene esta cola que llega casi hasta el suelo, es transparente. Es decir, fíjense que esta es una falda de plástico. Una falda transparente. No hay ninguna alga, no hay nada que pueda hacer una tela tan transparente. Y aquí es evidentemente transparente, fíjense. Aquí tenemos el Huas, que está con una serie de Ankh emanando. Esto es una representación de una emanación de la llave de la vida. Como decíamos, el Huas en este caso está con una especie de cubierta, las dos puntas que tocan el suelo, y aquí con una serie de capas alternas que forman el báculo. Arriba el jet, un condensador energético, la llave de la vida, el Ankh, y la cabeza, especie de cabeza de gacela, emanando llaves de la vida hacia el sujeto. ¿Qué es esto? Una representación alegórica. Esto es teoría, no estoy haciendo una afirmación. Es una emanación de la llave de la vida, es decir, de energía vital hacia el sujeto. Pienso que sí. Pienso que en este caso el Huas está actuando como un generador orgónico y está haciendo una emanación hacia el sujeto. Pero parece que el sujeto está rechazando. No, está aceptando. Esto es aceptación. Esto es aceptar. No, pero es relativo. Esto es... Pero es aceptar eso, ¿no? Sí, es relativo, porque es... Como, para, quita, no quiero. No, si no haría así. Escudo. Si no haría así. En grabados donde vemos, aparecen los brazos así. En actitud bélica, en actitud de guerra, vemos el rechazo así. Pero así es... Te reconozco. Es un reconocimiento, pero yo exacto. tengo mi poder, que son mis otras dos cosas. Sí. En este caso es un reconocimiento. Aquí, como vemos, pero es el Dios el que está dando. Generalmente, y aquí está recto y está dando. Generalmente decimos que las dádivas, decimos no, yo no. Los ortodoxos dicen que están haciendo las ofrendas a los dioses. Están con cosas en la mano, los dioses están en sus sillones, están con sus atributos todos rectos, y el sujeto que está recibiendo, cuando yo recibo algo, si yo recibo algo, hago una pequeña inclinación, ¿no es cierto? Gracias. Esto es universal, es un gesto universal. Me inclino cuando he recibido. Si estoy en esta posición y me hacen la foto en esta posición, no es que te estoy dando, oye, toma esto para... No, es que acabo de recibir. Cuando yo doy algo, doy así, doy recto. Y el que recibe hace una leve inclinación o reverencia. Es un gesto que tienen todas las culturas del mundo. Lo hacemos inconscientemente cuando recibimos algo. Cuando alguien nos da un regalo, te inclinas un poquito. Lo hacemos muy poco, pero lo hacemos. Entonces hay que ir cambiando esos detalles. Mira, aquí tenemos esta falda, y además alargada hacia adelante, indica que no puede ser seda. No, esto es algo que tiene cierta rigidez. Creo que se ve bien claro en la imagen. Hay muchas en todo Egipto, pero sobre todo lo veremos en este templo de Ábidos, que es una maravilla. Aquí también, ¿ves? Y aquí tenemos el sillón de Khalid, el sillón orgónico del faraón, que, como os he dicho, aquí Khalid ha hecho una cosa diferente de estos sillones, puede que más o menos igual, pero aquí tenemos una clave que son capas alternas de un metal conductor, metal mal conductor
materia orgánica. Esto puede ser, por ejemplo, madera, cuarzo, aluminio. Madera, cuarzo, aluminio. Madera, cuarzo, aluminio. Por ejemplo, pueden haber varias combinaciones, ¿eh? Como orgánico podemos utilizar capas de carbón en lugar de madera. Por ejemplo, también. Esto es orgónica, lo que descubrió Wilhelm Reich, ¿eh? Que desarrolló Wilhelm Reich. Pero resulta que estudiando lo egipcio vemos que es la misma tecnología a la que aplicaban. Y aquí Khalil lo ha hecho realidad. Bueno, sobre los atributos podríamos hablar mucho, pero se nos acaba el tiempo. Por hoy, mañana seguimos. Muchas gracias y hasta mañana.